Siguiente punto en la agenda académica, un conversatorio bastante especial que se llama Retos en Educación STEM para el siglo XXI. Retos en Educación STEM para el siglo XXI deben ser muchísimos y por eso vamos a tratar de compilarlos a través de un panel de expertos. Este espacio dará lugar a un diálogo y una reflexión que nos ayudarán a comprender desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en un mundo de constante cambio. Para esto nos acompañan Sandra Milena Gaviria Peña, ella es coordinadora académica del Colegio Benedictino de Santa María. Muchas gracias, le vamos a pedir el favor que pasemos entonces a nuestro módulo de panelistas. Ella es profesional apasionada por la transformación educativa con más de 18 años de experiencia acompañando proyectos en este campo. Cuenta con formación en matemáticas y física, lo que le otorgó una base sólida en lógica y pensamiento estructurado. Cuenta con estudios de especialización en gerencia educativa y de maestría en desarrollo humano, y en su sentir y desde su formación y concepto, la educación es mucho más que números y teorías. Así es, Juan, también le damos la bienvenida a Tatiana Jiménez Hoyos, directora estratégica de Atlántico ETED, directora estratégica de Atlántico ETED, licenciada en Biología y Química de la Universidad de Caldas, magíster y especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá, especialista en dirección de centros educativos en el nuevo entorno digital de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en dirección de proyectos de innovación de la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Recibimos a Diego Alonso Gómez González, docente universitario y docente escolar, licenciado en Biología y Química, magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación. Doctor en Ciencias de la Educación, su trayectoria combina una sólida formación académica con una profunda vocación transformadora. Actualmente es docente universitario en el Politécnico Gran Colombiano y docente escolar en el Colegio Bilingüe Leonardo da Vinci y en nuestra institución educativa José Manuel Restrepo Vélez, donde lidera la implementación del enfoque STEM como motor de innovación pedagógica. En esta última institución coordina el Centro de Investigación Educativa CIE en la línea Currículo y STEM. Bueno, y cerramos nuestro grupo de panelistas con Daniela López Montoya, líder de proyectos y gestión de alianzas provincia Cartama, socióloga de la Universidad de Antioquia, especialista en educación ambiental, con maestría en ciencias sociales aplicada al medio ambiente y estudiante del doctorado Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Su experiencia se ha tejido en entidades públicas, privadas y ONGs internacionales en procesos de planificación territorial, gestión y educación socioambiental. Desde hace 4 años hasta la actualidad, es la líder de proyectos y gestión de alianzas de la provincia de Administración y Planificación Cartama, Territorio Más Sostenible el 2024. Bienvenida. Conozcamos con ellos entonces estos retos de la educación y la innovación en el siglo XXI. Muchas gracias. Buenos días para todos. Quisiera empezar este espacio que ya hemos compartido y preparado nosotros como equipo, agradeciéndole a mis compañeros y agradeciéndole a todos los presentes por ser parte de esa resistencia educativa de los que queremos hacer las cosas distintas y nos hemos preguntado de forma responsable qué hacer con nuestros niños y jóvenes que tenemos hoy en las aulas y que nos demandan unos cambios y unos movimientos que no dan espera. Hoy pensar en el futuro no es irnos 10 años adelante, 15 años adelante, el futuro es qué va a pasar en 15 días, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en un año, y las respuestas son intangibles. Por lo tanto, pensar la educación hoy implica hacernos preguntas sobre la incertidumbre e implica pensar en qué tipo de competencias se tienen que llevar nuestros estudiantes para que nosotros sintamos que hemos cumplido con el deber. Ya no es solamente formar en contenidos, ya no es solamente formar en competencias duras, sino mirar el rostro de los niños y jóvenes que tenemos ahí y aprender desde su lectura qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que transmitir, qué es lo que tenemos que romper en nosotros mismos para poder llevar eso a las aulas. Entonces es muy importante este espacio que tenemos aquí. Tenemos la experiencia docente, tenemos la experiencia desde los territorios, tenemos la experiencia desde la empresa y bueno, yo tengo la experiencia directiva, que también es un reto amplio acompañar
las resistencias que a veces parte de nosotros mismos, de los docentes, y hay que empezar a romper un poco de muros. Entonces esperamos que eso que hemos aprendido en el caminar todo este tiempo nos sirva a todos por lo menos de inspiración, y si nos llevamos una pregunta, creo que con eso ganamos este espacio. Entonces arrancamos con la primera para que podamos conversar, es para todos. Creo que tenemos alrededor de 3 minutos para contestar cada pregunta que vayamos a hacer, porque somos muchos, y por si de pronto hay preguntas al final pues del público. La primera entonces que les tengo para todos es: ¿cuál es el mayor reto que trabajar desde cada lugar ha traído STEM, y cómo convencemos a todas estas personas que están aquí de que vale la pena asumir ese reto? Me está mirando a mí, entonces significa que empiezo yo, ¿cierto? Bueno, mucho gusto. Para mí es un honor estar aquí. También un reto muy grande, porque desde la Provincia de Administración y Planificación Cartama, para quienes no saben, es una instancia o esquema asociativo territorial que se viene tejiendo desde el 2016 hacia el suroeste del departamento de Antioquia, y que digamos es parecido a lo que es un área metropolitana, solo que nosotros no tenemos gestión o autoridad ambiental, ¿cierto? Pero de resto nos planteamos y nos pensamos todas las dimensiones alrededor del desarrollo con los retos que suscita nuestro propio contexto. Entonces, de verdad que es un honor estar aquí, aceptar esta invitación para compartir ese aprendizaje que venimos teniendo, y ese para nosotros en materia de los principales retos alrededor de STEAM viene siendo también el lograr posicionar y orientar el tema STEAM alrededor del territorio a nivel de las instituciones educativas. Hoy estamos en ese proceso de lograr invitarnos, convocarnos, recoger los aprendizajes, porque nosotros, si bien recientemente nos declaramos como territorio STEAM en el 2024 y estamos haciendo hoy parte de la Mesa Antioquia y estamos haciendo parte de la Red Latinoamericana de Territorios STEAM, pues nosotros estamos en el proceso de aprendizaje y sabemos que nuestro punto de partida no es cero. Sabemos que habían experiencias docentes que como los que están aquí hoy sentados vienen haciendo ese trabajo, vienen creyendo en el proceso alrededor de cómo hacer las enseñanzas y orientar un nuevo enfoque que nos permita entonces trabajar en eso. Entonces hoy el mayor reto de nosotros es lograr posicionar, consolidar territorio STEAM, y eso a partir del recogimiento de las experiencias que existen, de cómo seguimos fortaleciendo, pero cómo logramos expandirlo a partir de redes y consolidación de redes a nivel local y a nivel de nuestro propio contexto. Ese es para nosotros el reto más importante a nivel de la provincia del Cartama. ¿Y por qué vale la pena asumirlo? Bueno, vale la pena asumirlo por muchos motivos. Lo primero, nosotros como territorio STEAM a nivel de la provincia venimos trabajando en un apellidito que es muy importante, que tiene que ver con la visión territorial que tienen las personas de nuestro territorio, porque además con mucho orgullo contamos que todo el proceso de construcción de nuestro plan estratégico fue un ejercicio participativo, y en ese ejercicio participativo no solo participaron los sectores, los líderes comunitarios, sino que nos dimos a la tarea de que participaran docentes, instituciones educativas y los niños en esa visión de territorio. Entonces, para nosotros, asumir territorio STEAM es la manera en cómo nosotros vamos a lograr seguir invitando a los niños a pensarnos los futuros deseados, y sobre todo frente al tema de la sostenibilidad. Tú lo decías al inicio, es un escenario de incertidumbre, el escenario en el que nos movemos hoy día frente a lo ambiental, frente a lo económico, frente a lo político, frente a lo social, y creo que el gran reto de un territorio STEAM, pero además la importancia de asumirlo nosotros como instituciones, como las instituciones educativas, como digamos comunidad educativa, y no solo comunidad educativa sino también expandirlo a los otros, es eso, lograr superar y abordar juntos, de manera conjunta, pues los retos que nos impone el siglo XXI a propósito de… Gracias, Daniela. Diego, cuéntanos tú. Bueno, desde la posición, el rol que juego yo como maestro, para nosotros es muy importante hacer esa transformación de la cultura institucional. Yo creo que todo lo que se ha hablado ahora ha sido pues como ese preámbulo que nos permite entender la importancia real del enfoque, ¿cierto? De cómo realmente
fundaciones como Saints Stiftums, que viene adelantando en Latinoamérica pues un trabajo arduo, la política nacional desde el COMPES 4069 que apunta hacia el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ámbitos educativos. Pues creería yo que fortalecer ese proceso en las instituciones educativas es un reto, ¿cierto? Y es un reto que va acompañado, uno, de la formación docente, porque sin esa formación docente seguiremos haciendo lo que venimos haciendo continuamente, ¿cierto? Y dos, pues aprovechando a los compañeros de Lenovo, pues también ese fortalecimiento en las instituciones educativas de ese componente tecnológico, porque sin la formación, pues ese componente tecnológico que llegue, pues no va a ser la apropiación que realmente se requiere. Entonces, la intención de nosotros como institución educativa y de nosotros como los docentes es poder aportar esa transformación curricular. En una investigación que se realizó en varias instituciones, pues nos dimos cuenta que el docente es bien creativo, ¿cierto? Muy creativo, pero en la parte de lo microcurricular, en su aula. Pero cuando nos vamos al mesocurrículo y cuando nos vamos al macrocurrículo, la creatividad se pierde. Entonces, realmente para que este enfoque STEM tenga ese poder transformador del que venimos hablando en todo este foro, pues realmente hay que impactarlo, ¿cierto? Hay que impactarlo en esos niveles curriculares. Un maestro gomoso que hace proyectos, un maestro gomoso en cada una de las instituciones, pues solo no hace mucho. Pero si curricularizamos el enfoque STEM, si lo llevamos realmente al proyecto educativo institucional y lo llevamos a las políticas institucionales, pues es el reto que tenemos que lograr. ¿Y por qué crees que vale la pena ponernos en todo ese trabajo? Vale la pena porque si se han dado cuenta, nuestro enfoque STEM tiene un apellido. Colombia tiene 52 territorios STEM, Envigado tiene un apellido, ¿lo leyeron? Regenerativo, muy bien doctora. ¿Y regenerativo por qué? En años pasados tuve la oportunidad de trabajar en las mesas en las que pues, se planteaba este enfoque y decíamos que regenerativo porque realmente se quiere regenerar lo educativo, se quiere regenerar lo ambiental, lo social, lo productivo del municipio. Entonces yo creo que es una apuesta en la que el enfoque STEM conecta la escuela con el territorio, conecta al estudiante con su barrio, conecta al estudiante con la problemática. Entonces, realmente vale la pena. Muchas gracias, Diego. Tatiana. Bueno, mi nombre es Tatiana Jiménez, yo soy directora estratégica de Atlántico ECTEC. Nosotros estamos liderando en este momento Impacto Maker, creo que por acá tenemos ya varios profes Maker, yo estoy liderando esa estrategia. Y digamos que buscando esos retos, me va a salir un poco de educación STEM y me va a subir a otro nivel y es el administrativo, ¿sí? El administrativo y el de gestión. Nosotros tenemos proyectos como este que no sé si ya todos conocen que es Impacto Maker. ¿Me levantan la mano quiénes sí? ¿Y todos ustedes son Maker? ¡Qué alegría! Bueno. Proyectos como el nuestro, proyectos como el de Fundación Telefónica, como otro tipo de entidades que llegan a ustedes de manera gratuita, tienen un reto complejo y es porque tenemos falta de integrar acciones, ¿sí? Nosotros necesitamos integrarnos con los ministerios, que los ministerios nos integren con las secretarías de educación, las secretarías de educación que nos integren con los directivos docentes para que nosotros podamos llegar al docente, ¿sí? ¿Y qué esperamos después de llegar a esa cualificación docente y dejar esas capacidades instaladas en las instituciones educativas? Que esto baje al aula. ¿Sí? Entonces miren que es un ejercicio en cascada, que es complejo y aunque suena muy sencillo y aunque por ejemplo en el proyecto de nosotros que es gratuito, que uno diría nos van a abrir las puertas muy fácil, vamos a gestionar muy sencillo, yo sí, Tatiana. no lo es. Dime. Nosotros sí. Sí, digamos que con Envigado nos ha ido súper bien y ya las instituciones educativas nos abrieron las puertas, sector privado, sector público, pero integrar esas gestiones, buscar que un delegado haga, convoque, haga las caracterizaciones, que les llegue a los docentes, porque nos pasa mucho, es que yo no me enteré, ¿sí? Los profes nos dicen, no me di cuenta. Entonces creo que ese es el gran reto de cómo hacemos integralidad de acciones para que efectivamente esto llegue a las instituciones educativas. Ese es uno de los grandes retos. Gracias, Tati. Bueno, pues desde la experiencia del colegio les puedo contar que nosotros somos un colegio de más de 65 años de trayectoria, inmersos en una comunidad monástica, tradicional,
con unas estructuras supremamente rígidas y desde hace aproximadamente 10 años logramos ir cambiando la cotidianidad del colegio. Entonces, quiero contarles que sí se puede y que el principal reto es no crear barreras mentales. El principal reto es derrumbar esas creencias que tenemos. Inspirar al equipo docente, pues desde la parte directiva, para que nos sumemos al cambio y atrevernos a hacer pequeños pasos. Las transformaciones no son grandes desde el principio, las transformaciones son pequeñas acciones y uno en todas las instituciones encuentra personas gomosas que se suman a las iniciativas y uno necesita pequeños equipos que le crean a uno y esos equipos van irradiando a los demás. Entonces lo primero es creer que se puede, creer que somos capaces. Si nosotros que estamos en una comunidad que ha sido de una tradición tan alta hemos logrado vencer las estructuras, cualquiera puede hacerlo. Otro reto que tenemos nosotros muy grande es cómo vincular a las familias y cómo hacer que los estudiantes crean también en estos proyectos. Pero como todo, parte del convencimiento que nosotros tenemos de las iniciativas que estamos liderando, todo parte del amor y de la pasión con la que se hacen las cosas. Cuando tú haces las cosas con amor y pasión, no falta quien te crea y con otra persona que se sume ya empezamos a hacer equipo y así se van creciendo las grandes iniciativas. Entonces, ahí les dejo también esa invitación. Continuando entonces con este proceso, me voy con Diego. ¿Qué aprendizajes y qué desafíos has encontrado para implementar ya desde tu práctica STEM en el aula? Pues creo que lo acabas de decir, es una construcción colectiva. Embarcarse solo, los resultados no son productivos, hay que realmente buscar aliados, buscar conformar ese equipo líder que empieza a generar la transformación requerida. Les voy a contar una anécdota. En 2023, cuando inicié con esa transformación aquí en la institución educativa Jomar, hablábamos de STEM, entonces ya los compañeros que no se veían en la sigla se veían aparte, ¿cierto? Entonces decía el de ética, a propósito que el foro también pues estamos con ese componente, Diego, pero es que yo ahí no estoy, ¿cierto? Y me decía el de español, Diego, pero es que ahí no estoy. Entonces había ya una barrera pues ideológica, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de esa apertura, porque realmente ese trabajo pues tiene que ser colaborativo. Además aprendo que cuando los estudiantes ya van realizando este tipo de experiencias, pues el poder creer en sus habilidades, el creer en sus capacidades, pues los lleva a hacer un trabajo mucho más motivante, ¿cierto? El hecho de sentir que lo que hacen realmente tiene sentido y que realmente pueden apropiarlo es un aprendizaje que me ha dejado y que me sigue invitando a seguir pues como apropiándome del enfoque y compartiéndolo con mis compañeros y agradeciendo pues que ustedes están acá justo porque pues el enfoque les llama la atención, ¿cierto? Esto es lo que nos convoca y lo que nos reúne. Gracias, Diego. Dani, ¿qué impacto has visto desde los territorios cuando las comunidades y las instituciones educativas se atreven a tomar este enfoque? Bueno, nosotros, vuelvo y repito, estamos en ese proceso de aprendizaje. Hace poquito hicimos un encuentro con docentes alrededor de la innovación, recogiendo también parte de esos aprendizajes y digamos que lo que ellos tienen sobre la mesa, y hay un punto de partida en el que coincido con Diego perfectamente y creo que mis colegas, pero además los docentes del territorio coinciden, y es que esto es un ejercicio de trabajo conjunto. Y así, de alguna manera, lo han desarrollado los docentes, o las experiencias STEAM que hoy existen en la provincia del Cartama son experiencias que van más allá del aula, son experiencias que se están pensando el territorio, que en ese sentido empiezan a decir, pues madre, esto tiene que trascender el nivel escolar, la comunidad educativa y empezar a buscar otros aliados. No en vano la provincia como entidad pública se asume en el reto de empezar a pensarse un territorio STEAM y empezar a acompañar ese proceso de adopción, de enfoques, del trabajo alrededor del territorio STEAM, porque es parte de creernos que no solo somos capaces, sino que es un asunto colectivo para poder dinamizar muchas cosas. ¿Qué cosas? Los retos que tenemos, que no son solamente en consolidación de red y posicionamiento del enfoque, sino que tienen que ver con, en mi territorio, en los 11 municipios que integran la provincia de Cartama, que se los voy a decir así rapidito: Montebello, Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta, Támesis, Fredonia, Jericó, Pueblo Rico, Tarso y Venecia.
Son los 11 municipios que integran la provincia de Cartama y en esos 11 municipios todavía tenemos brechas muy importantes alrededor de lo urbano y lo rural, alrededor de las conectividades, alrededor de retos que hoy seguimos trabajando desde las instituciones educativas, que muchos otros territorios tienen, digamos, resueltas, pero que parte de los retos o de las necesidades de que todas las comunidades nos integremos es la posibilidad de ampliar red y de aprender de lo que ya otros hicieron mal y que están haciendo bien para que a nosotros, digamos, vayamos con un pasito más adelante. Con un escenario que también es muy importante para nosotros, y aprovecho que Diego lo ponía sobre la mesa, de que Envigado es territorio STEAM más regenerativo, nosotros somos provincia Cartama, territorio STEAM más sostenible, buscando precisamente el desarrollo de enfoques bioeconómicos, porque creo que parte del propósito de lograr integrar comunidad a todo este propósito del territorio STEAM es conectar el escenario productivo con el escenario educativo, ¿cierto? Y que eso nos permita entonces atender la incertidumbre general del mundo en términos alrededor de, y eso nos obliga también a pensar cómo integramos la institución, la empresa, la academia, la naturaleza o lo que algunos nos dirían la quíntuple hélice alrededor de muchos elementos. Entonces creo que no es solo el reto alrededor de la comunidad, sino de cómo integramos todas las voces, incluso los que no tienen voz. Y muy importante, de generar vocaciones, pues porque un ejercicio de esos es el que va a permitir a esos estudiantes pues encontrar su vocación, no solo en la ciencia, no solo en la tecnología, pero van a encontrar como ese proceso productivo en su etapa adulta. Sí puedo hacer réplica, pero me tienen que decir porque yo hablo mucho, entonces me tienen que regañar. Nosotros desde hace 2 años aproximadamente con Uniminuto tenemos un convenio en el que venimos haciendo un proceso de acompañamiento alrededor de las vocaciones de los estudiantes en cada una de las instituciones educativas para también saber orientar la oferta educativa y digamos también atender la demanda de empresa y demanda productiva alrededor del territorio. Entonces eso nos ha permitido, digamos, como que varios elementos alrededor del territorio STEAM y decir, esto no es un asunto solo del aula, venga que pensarnos el enfoque más sostenible alrededor de la provincia del Cartama nos obliga a que todo el escenario que dinamiza el desarrollo, que dinamiza la vida y la cultura del territorio de la provincia de Cartama estén involucrados y eso ha sido parte de lo ganador de que una institución pública como la provincia del Cartama se apueste hacia el escenario de territorio STEAM. Gracias. Tati, para ti, ¿cómo la innovación y el sector productivo pueden aportar a una educación STEAM más conectada con la realidad? Bueno, acá en Colombia tenemos aproximadamente alrededor de 325.000 docentes solo en sector público y pongamos que en sector privado son más de 120.000 docentes. Si revisamos lo que está en la web de la formación y cualificación docente, en las últimas tendencias que ha sido pensamiento computacional, ¿cierto? Han visto programación y demás, ahora con inteligencia artificial, las cifras son súper tristes. Más o menos con Mintic tuvieron un programa antes de pandemia 2019 donde general, o sea, público general, no solo docentes, tuvimos más de 4.000 personas. Con Telefónica y todo lo que ellos han hecho con su programa de Profuturo, más o menos 10.000 docentes. Con Computadores para Educar y el MIT que han tenido también un programa más o menos 2.000 profes. ¿Sí? Ahora con Cenatic esperamos que esos fundamentos de inteligencia artificial que hace parte de su paquete vaya subiendo un poquito más. ¿Sí? Nuestro proyecto está apuntando a 9.000 docentes formados y llevamos más o menos 5.600 profes de más o menos 5 meses que llevamos en ejecución. Entonces miren las cifras tan aterradoras, ¿sí? Somos más de 300.000 docentes y si sumamos eso no nos da 50.000 profes formados. Entonces creo que es que hagamos conciencia de cómo docentes queremos estar en tendencia, cualificados. El programa Impacto Maker está teniendo una tendencia muy importante porque además de involucrar todo el STEM, involucramos cultura maker, ¿sí? Ese aprender haciendo, ese cacharreo, ese hacedor, ese artesano, el que crea, ¿sí?
Y no siempre necesitamos tecnología, aunque la ruta de aprendizaje está en un Moodle, ya hay un offline, por ejemplo. Entonces, las comunidades que están desconectadas pueden también tener acceso a Impacto Maker. Entonces, vamos buscando y vamos co-creando con las mismas necesidades de territorio para que podamos llegar a más partes. Pero seguimos teniendo las barreras a veces del rechazo de los profes a este tipo de cualificaciones, ¿sí? Y también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a usar las tecnologías y una ruta de aprendizaje offline si necesitamos es que efectivamente tengan conectividad y equipos? Y uno dice, listo, sí, el cacharreo es completamente necesario para uno apropiar las tecnologías. Pero, no sé, ¿cuántos conocen París? ¿Cuántos saben qué es la Torre Eiffel? Se llama Zahir. Entonces, miren que hay muchas cosas que tenemos que vencer, que tenemos mucho mito contra el offline y demás, pero puede que nunca hayamos ido a Francia, pero sabemos que la Torre Eiffel, que está en París, que mide más de 330 metros, ¿sí? Hay conocimientos que no tienen que ser exactamente vividos para yo tener información y tener unos mínimos, unos básicos. Entonces es lo que estamos también buscando con los profes, acérquense a la tecnología, acérquense al cacharreo, acérquense a la cultura maker, a crear, ¿sí? ¿Qué es otra ventaja? Que hemos impulsado mucho en Impacto Maker con la inteligencia artificial. Intenten renovar las actividades que ustedes están haciendo, ¿sí? Si ustedes le dicen, hacen un buen prompt con la IA y le dicen, mira, no tengo recursos tecnológicos, pero puedo hacer algo con los materiales que tengan en el aula, ¿sí? Y ustedes no se imaginan las bellezas de actividades que la IA les puede aportar. Entonces, potenciemos nuestras clases, salgámonos un poco del espacio del aula, hablemos de espacios escolares, de espacios educativos, para que también veamos que esa necesidad de los estudiantes de aprender haciendo, se la estamos proporcionando nosotros como docentes, ¿sí? Entonces, creo que esos son como varios retos que tenemos que hacer, salir y quemar esquemas y potenciarnos mucho con este mundo que nos atrapa y es la inteligencia artificial y aprovecharla obviamente desde la ética, pero para el beneficio de ustedes. Bueno, hay una exigencia desde diferentes como estamentos que nos hacen un llamado a las instituciones educativas para que nos repensemos. La UNESCO permanentemente nos muestra que no vamos a llegar a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque hay una dificultad emocional para enfrentar este tipo de retos. La OCDE nos pone una demanda sobre habilidades de pensamiento complejas, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad y unas grandes ambiciones que se ponen sobre los hombros de los docentes. El BID nos dice que las brechas de inequidad en Latinoamérica son altísimas y que es deber de la educación trabajar por disminuirlas, y todo eso nos lo ponen a nosotros en escasas horas a la semana que tenemos a los estudiantes que además vienen con una cantidad de contaminación de información consumida de manera irresponsable en las redes que también debe resolver la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, para nosotros pensar y resolver la situación puede volverse un asunto complejo y por eso iniciaba el conversatorio diciendo un asunto de resistencia, un asunto de querer hacerlo, de querer poner de manera responsable en los estudiantes otra reflexión. Entonces, creo yo que en ese sentido, STEAM es un camino porque nosotros como colegio, por ejemplo, y ya cada uno desde la institución a la que pertenece lo pensará, tenemos una apuesta por poner la innovación y el liderazgo al servicio de una sociedad más incluyente y más sostenible. Y es imposible transformar una sociedad que no se conoce, es imposible encerrarnos a diseñar sin saber qué problemas son los que aquejan realmente a la sociedad, por lo tanto debemos trabajar en contexto y STEAM más es la posibilidad de conocer problemas reales y desde la primera infancia, nosotros en el colegio lo hacemos desde grado primero, poner a los niños como un estilo de vida, pensar en el otro e incluirlo de forma responsable en su proyecto de vida. Eso implica permanentemente estar en función del otro, de construir con el otro, de pensar con el otro, de querer hacer con el otro, pero implica algo muy importante que hacia allá mi siguiente pregunta y es romper con paradigmas internos.
¿qué les ha permitido a cada uno de ustedes ser actores de STEAM? ¿Qué les ha quebrado allá adentro? ¿Qué han tenido que derrumbar para ustedes poder ser embajadores y poder estar sentados hoy contándole a los demás desde su experiencia que esto es importante? Está como difícil. Sobre todo porque yo siento que es una pregunta muy personal también, ¿cierto? A pesar de que a nivel institucional hay unas apuestas importantes, el de, sí, profe, hágale, nosotros lo acompañamos, o sí, vamos a montarnos en esto, destinamos presupuesto. En todo lo que hacemos alrededor de lo social, y más cuando nos enfrentamos a retos que tú mencionabas, Sandra, alrededor de los escenarios de los que están llegando los chicos, las informaciones, las demandas, las cifras, los datos a nivel mundial, pero ya si a eso le sumamos familias que además delegan las responsabilidades en las instituciones y en los docentes alrededor de los procesos educativos, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que adoptar para poder seguir apostándole a un asunto de territorio STEAM es muy personal, en la medida en que es la invitación a que nosotros no podemos perder la esperanza, en que tenemos que seguir intentando, persistiendo, más nunca desistir. Y creo que ese es como lo primero que nosotros tenemos que empezar a trabajar, y eso me obliga a desmontarme de la inmediatez y de la búsqueda de resultados inmediatos, porque eso me obliga a pensar en el proceso, en que voy de a poco, en que una cosa es empezar cuando nadie sabe qué es STEAM y otra cosa es cuando ya esté apropiado a nivel territorial y a nivel de la comunidad, a nivel de la misma institución educativa. Entonces creo que el gran reto es alrededor de la esperanza, es muy personal, del seguir trabajándole y apostándole al tema. Y sobre todo, pues yo ya me voy hacia mi línea romántica como buena socióloga, y es, yo soy de las personas que cree en que nosotros podemos ser porque somos, yo soy porque somos. Y ese es uno de los retos además que nos está demandando el mundo, alrededor de aceptar la diferencia, vivir entre las diversidades, acompañarnos y construir con el otro a pesar de la diferencia, y creo que ahí está también la posibilidad y además los retos que tenemos en el nivel educativo. Yo también soy profe, pero desde la universidad, y creo que esos son los grandes retos, ¿cierto? De cómo a nuestros estudiantes los acompañamos a ser mejores personas y los profesionales que el mundo de hoy está necesitando, no solamente desde lo académico, sino desde eso que también es humano, espiritual, ético, político, etcétera. Gracias, Dani. Diego. Bueno, yo creo que a mí me motiva esa responsabilidad social que tengo como el ser maestro, también del ser humano que soy, el de poder llevar a mi aula de clase pues realmente unos conocimientos efectivos que le permitan a los estudiantes significativamente comprender su entorno. Entonces, cuando yo me encuentro con el enfoque STEM, pues yo ya venía trabajando de alguna manera lo de ciencia, tecnología y sociedad con los estudiantes, que vamos relacionando, y yo digo, venga, por aquí es el asunto. Por ahí me redirijo hacia mi tesis de grado de doctorado, y más me ratifica, ¿cierto?, esa vocación de ser maestro, y que realmente para generar esas vocaciones en mis estudiantes, pues hay que tener una ruta, ¿cierto?, una ruta clara, una ruta que me permita como docente disfrutar lo que hago, pero que también a los estudiantes, pues eso le genere la posibilidad de comprender su contexto, ser actores reales de ese proceso de formación, y que en un momento dado pues van a ser los futuros garantes de esta sociedad. Entonces, como responsabilidad social, pues eso me motiva pues, a mostrar el enfoque y a compartirlo con mis compañeros, además, en la implementación del enfoque. Gracias, Diego. Tate. Bueno, una cosa que nos pasa mucho, digamos, cuando creamos proyectos es que, como lo conocemos en lo popular, es pensar detrás del escritorio es muy fácil. Cuando ya uno empieza a implementar los proyectos y empieza a darse cuenta, esto no está funcionando como lo creo, como lo diseñé, digamos que eso es como un paradigma o como un choque que uno dice, Dios mío, tengo que volver al territorio, tengo que conocer las realidades y volver a co-construir. Entonces, esos son aprendizajes bien interesantes, por ejemplo, del proyecto Impacto Maker. Nosotros nos pensamos en cómo podíamos llegar al aula
llegarle primero al docente y luego bajar a los estudiantes, y la metodología que nosotros creamos, digamos que abarca lo que nos estaban diciendo ellos dos, y es como le decimos al profe, que a través de una metodología creativa que se llama Genia, que está basada en Design Thinking o en pensamiento de diseño, nos permite generar productos. Entonces, no es solo enseñar la tecnología por la tecnología, como la IA1, la 2, la 3, la 4, las diferencias entre ellas, entre marcas, ¿no? Sino cómo generamos esos agentes de cambio que queremos, ¿sí? Nosotros queremos que los estudiantes y los docentes sean agentes de cambio. Entonces, para los que no conocen Genia, que es la metodología, salimos de generar el reto. Entonces buscamos que el docente, primero que es el que se forma, piense en un reto, y que ese reto que me haga sentido, sea desde el aula, sea desde algo personal, sea desde su área disciplinar como tal, sea desde su contexto y las problemáticas del colegio o sus alrededores, y luego pase a una segunda etapa, y es la exploración actual de esa situación. Entonces les enseñamos a hacer un mini estado del arte. Entonces, bueno, busquemos con las IAs quién lo ha hecho a nivel nacional, quién lo ha hecho a nivel internacional, ¿sí? Quién tiene la problemática, cómo lo han solucionado y demás. Luego pasamos a ese proceso de ideación, ¿cierto? Que son las nuevas ideas, y luego llegamos por lo menos hasta un prototipado usando inteligencias artificiales, ¿sí? Para los que no saben qué es un prototipado, es como esos bocetos que uno raya y dice, yo lo puedo hacer así, como esos primeros esquemas que puedo hacer, y yo puedo hacer un prototipado de servicio, puedo hacer un prototipado digital, puedo hacer un prototipado de producto, ¿sí? Y usando las IAs como tal. Y luego terminamos con la de ampliar, y es cómo cuento estos proyectos, ¿sí? Entonces miren lo chévere que hacemos, que todo ese uso de inteligencia artificial genere en un proyecto maker, ¿cierto? Basado en esta cultura maker que les comenté al inicio, y nos está generando microinnovaciones, lo que decías tú ahora. Empecemos con cosas pequeñas, no les pidamos a ellos unas innovaciones gigantes si no los hemos capacitado en innovación, ¿sí? Si no saben qué es iterar, si no saben qué es un insight, si no saben qué es una metodología creativa, ¿sí? Si no saben qué es un buyer persona. Entonces, eso es lo que nos estamos buscando, que efectivamente estemos apoyando en esas rutas de aprendizaje a los docentes, y luego que acompañemos a los estudiantes para que hagan ese mismo proceso, conozcan esta metodología creativa y generen sus propios proyectos maker desde el reto que el estudiante obtuvo, ¿sí? Entonces, muy alineado a lo que tú estás mencionando, ¿sí? Pero en la ruta de aprendizaje, lo que estamos haciendo diferente es que les estamos apoyando su creatividad, su inteligencia humana, con el uso de la inteligencia artificial con ética. Yo creo que para nosotros los docentes el saber es como una muralla que nos protege, a veces incluso del encuentro con los otros. Entonces, creo que lo primero que hay que romper es esa muralla. No tenemos que saberlo todo, no tenemos por qué controlarlo todo, no tenemos por qué tener las respuestas todo el tiempo, y solamente falta levantar la mirada y saber que al lado hay un otro que tal vez conmigo puede hacerlo mejor. Entonces, lo primero es querer el encuentro con el otro, creer en mis compañeros, confiar, soltar. A veces también nos cuesta mucho, porque los que elegimos la docencia tenemos ciertos asuntos que resolver con la autoridad, y confiar en los demás y construir con ese otro también demanda un montón de habilidades internas que, si uno no las desarrolla para sí mismo, es muy difícil compartírsela a los demás, ¿cierto? Y más cuando son los niños y no podemos teorizar como estamos hablando aquí, sino que ellos nos están mirando desde el testimonio real que llevamos todos los días a las aulas. Y finalmente, yo creo que hay que volver estos proyectos, el encuentro con el otro, el encuentro con los docentes, un STEAM en sí mismo. Es decir, ponernos a nosotros preguntas que como docentes tengamos que resolver en equipo, y que el STEAM no sea solo pensar qué vamos a poner a pensar a los niños, sino nosotros como equipo ponernos preguntas como equipo antes de llegar a las aulas, que también implica querernos interrogar, querernos cuestionar, permitirnos ser interpelados por los demás, entrar a negociar, buscar formas de comunicarnos, que para nosotros los seres humanos no es fácil. Es más fácil estar cada uno en su pedacito, donde es dueño y señor de su territorio, y donde es difícil la interpelación de los otros. Pero si nosotros creemos realmente que las instituciones son territorios y semilleros de paz, metodologías como STEAM tienen que entrar, tienen que estar ahí, y es imposible llevar estos mensajes a los niños si no construimos con los demás y si no rompemos las barreras del aprendizaje. Bueno, finalmente entonces esperamos cerrar con una recomendación, cada uno desde su experiencia, cómo pudiera cerrar o qué quisieran que las personas que nos están escuchando se llevaran hoy
para que se motiven a arrancar con este proceso. ¿Quieres empezar? No, que empiece otro ya. Diego, ¿quieres Bueno, empezar? yo empiezo. Yo les recomiendo atreverse. Esa es esa recomendación, atreverse a dar el paso, atreverse a planear con la que ya tienen, ¿cierto? El que puedan ustedes implementar el enfoque STEM no quiere decir que hay que reinventar todo lo que ya está. La institución educativa tiene planes, tiene programas, tiene recursos humanos, técnicos, y con eso que tienen, con eso que hay, es posible poder trascender un poco más esas brechas, esas barreras de las que hemos estado hablando y atreverse a crear en equipo, ¿cierto? Atreverse a esa apertura de la que estabas hablando, ese ejercicio que decías de que esa formación incluso de los maestros propia desde el STEM me parece un ejercicio potente para la apertura. Entonces mi invitación es atreverse a dar ese paso, a compartir con el docente compañero. No, seguramente habrá personalidades que de pronto no se apoyen mucho, pero ahí se va generando esa co-creación entre los que se van aliando. Me ha servido mucho en mi ejercicio, y cuando hacemos proyectos de integración, ya otros maestros que de pronto no habían copiado al principio, ya quiero estar, ¿cierto? Ténganme en cuenta para el próximo proyecto. Entonces, la iniciativa es esa, dar el primer paso y tener la suficiente apertura para ir recibiendo a esos compañeros que van llegando. Gracias, Diego. Tati. Bueno, yo creo que lo que yo les podría decir es actualicémonos, mantengamos en tendencia, atrevámonos a seguir qué es lo que está pasando, quién lo está haciendo, dónde lo están haciendo, busquemos referentes, lo que dice Diego, busquemos desde lo que yo tengo, cómo lo puedo hacer, pero lo puedo hacer bien. ¿Por qué? Porque si queremos hacer transformación, yo creo que con nosotros como docentes somos los que tenemos ese lujo de hacerlo, ¿sí? Porque puede ser que el directivo docente me lo diga, pero si yo no quiero como docente no lo voy a hacer, y punto. Y si son ustedes del sector público es muchísimo más complejo, de pronto cuando es sector privado hay un poquito más de dominio, presión de los directivos docentes, pero el docente es el que va a transformar la educación. Entonces mantengamos actualizados, seamos propositivos, busquemos todas esas tendencias STEM y revisen muy bien cuando vayan a hacer todas estas estrategias o estos enfoques STEM, que lo estén haciendo para el nivel educativo que ustedes los están haciendo. O sea, no es lo mismo como nos estaba explicando ahorita la de primera infancia, ¿sí? Hacer unos ejercicios STEM con primera infancia que con un grupo de 10º y 11, que hacerlo con un grado de sexto que está haciendo la transición de primaria a secundaria. Entonces, busquemos siempre estar actualizados y sigo insistiendo, aprovechemos la IA, ¿sí? Ese es un motor creativo que va a estar potenciando nuestras ideas. Gracias a ti. Dani. Bueno, yo tengo que aprovechar este escenario, ¿cierto? Con los profes que saben y que han venido trabajando alrededor de STEAM, con las personas que están hoy aquí sentadas en la mesa, y entonces tengo como esas recomendaciones divididas en dos momentos, ¿cierto? Una es una recomendación general que va muy alineada con lo que decía Diego y Tatiana, pero además que lo recogía la profe que estaba presentando ahorita, Joana, que ella enlistó además cuáles eran esas recomendaciones, y las 4 primeras decían arriesgarnos, cualificarnos, escucharnos e investigar. Y yo a eso le sumaría, porque hay una frase que le decían a uno los abuelitas y las mamás, que era dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Y en estos escenarios toma mucho sentido esa frase, porque mi recomendación es sepámonos rodear, ¿cierto? Hoy el reto y la recomendación para la provincia del Cartama es necesitamos hacer intercambio de experiencias, estamos aprendiendo del modelo, tenemos que orientar y organizar nuestra hoja de ruta, y eso lo podemos hacer solo si nos sabemos acompañar. ¿Y de quiénes nos tenemos que saber acompañar? Pues de ustedes que ya saben y de ustedes que ya saben. Entonces, bienvenidos a conocer el territorio de la provincia de Cartama. A propósito, este viernes es nuestro primer encuentro STEAM más sostenible. Va a ser en el municipio de La Pintada, en el Centro de Control y Operaciones, todo el día con una agenda donde vamos a ver y conocer los proyectos que se vienen liderando desde las instituciones educativas que ya lo saben hacer, porque esa es otra recomendación, reconocer el trabajo del otro, ¿cierto?
Entonces, ese es el propósito de nuestro primer encuentro, además de la cualificación y el fortalecimiento y de seguir invitando aliados, Tatiana, a la mesa. Cuenta con Por nosotros. supuesto, por supuesto, a seguir consolidando territorio STEAM más sostenible. Muchas gracias, Dani. Bueno, nuestra invitación entonces es abrir ese corazón, abrir esos brazos, permitir la entrada de los otros, permitir el ingreso de la pregunta, permitirnos el asombro. ¿Qué tal que en esa mirada, en ese encuentro, en ese tinto, en esa conversada, encontremos cosas que nos cautiven y que nos vinculen con ese amor y con esa pasión por la que elegimos la docencia? Porque todos los que estamos aquí sentados es porque queremos hacer transformación, que nos movamos un poco de la inercia, del sistema, del día a día, del cansancio, y vamos dando pequeños pasos, vamos haciendo pequeños pilotos, vamos haciéndole de a poquito. Nosotros iniciamos en el colegio con un grupo de 8 personas que era el consejo académico. Hoy tenemos más de 50 docentes STEAM que están haciendo proyectos con los niños cada 3 meses y llevamos 2 años apenas en este proceso, con un montón de errores, con un montón de frustraciones, con un montón de problemas que hemos encontrado en el camino, pero también con un montón de aprendizajes y también con un montón de ganancias que quiero cerrar como arranqué, y es agradeciendo por esos pasos que damos, agradeciendo por esa valentía que tenemos. Hay que celebrarnos, hay que mirarnos hacia adentro y reconocer lo tesos que somos, y que eso no nos lo tiene que nombrar nadie, eso lo sabemos nosotros todos los días cuando nos paramos, miramos nuestros niños y sabemos que hicimos algo diferente por ellos, regalamos sonrisas, nos devolvieron sonrisas, y eso es lo importante. Conectémonos con el mundo, conectemos a los niños con el mundo y devolvámosle vida a las aulas, devolvámosle vida a los niños y devolvámosle vida al aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por escuchar. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, vamos a dar una Sí, vamos a hacer. ronda de 3 preguntas, si alguno de ustedes desea. Profe, Mientras la hay idea una es que la hagamos en pregunta. secuencia. Y resaltar, digamos, pues esa labor tan… Sí, porque los que hemos estado de alguna forma o alguna manera u otra inmersos en estas otras prácticas, porque en la pedagogía y la didáctica, digamos que en nuestro hacer todos, pero en esta diferencia donde se le apunta a la tecnología como camino, a la ciencia, a la matemática, bueno, no voy a repasar lo que ya todos saben. Sí quiero nuevamente agradecer, aplaudir en el buen sentido, pero quiero hacer un buen reconocimiento a la dama, entre todos, pero a la dama que de primera infancia. ¿Y por qué me quiero detener ahí? Porque yo diría que es en la primera infancia donde está esa sensibilización, donde todavía hay esa admiración, donde esa edad de ese niño, porque yo a veces me abstraigo de los grandes y me le meto a la profe Marta en el salón, y ahí todavía el niño, hay esa admiración y ese despertar. Y hay algo que resalto enormemente, y es porque muchas de las personas, incluso con formación, cometen un enorme error, o lo hemos cometido en su momento, y creer que tecnología es circunscribirlo a lo electrónico, a lo computacional y a lo robótico, y no, es parte de, o sea, la tecnología es un campo enorme y es parte de, y en ese hincapié que haces, en que el mismo lápiz como elemento tecnológico, y a medida de que se avanza y fue avanzando el mundo y se fue descubriendo, y toda esa ocasión para un desarrollo tecnológico y por ende un desarrollo esté en todo, el lápiz, esa silla coja, lo que usted quiera es la ocasión. Entonces de verdad que un gran trabajo, de verdad que sí, de verdad. Y a ustedes pues un aporte enorme, Diego hace rato uno por ahí se dando cuenta, y no es más, de verdad que vale la pena, gracias. Gracias, Air. No, agradezco también este espacio de reflexión a todos ustedes, y pues si es una pregunta, entonces la voy a lanzar rápidamente para que los 4, porque a mí me carga, y lo decía con algunos compañeros esta mañana, una suerte de vértigo. Ernesto Sábato en el texto de La Resistencia lo enuncia constantemente,
es el vértigo, el vértigo. Entonces, ante nuestros jóvenes que tienen que padecer una cantidad de realidades difíciles, las luchas diarias, las familias, las redes sociales, sus precariedades, sus labilidades y demás, ante una sociedad enferma también, con tantos problemas, una inteligencia artificial que puede recomendar suicidarse, una inteligencia artificial como lo han probado en Estados Unidos, donde está mostrando, está evidenciándose que los chicos que se amparan a ellas piensan menos que aquellos que efectivamente no las utilizan y buscan otros recursos. Y sin llegar a un discurso anatematizador, la invitación es cómo nos acercamos más a los problemas sociales desde este ámbito, cómo tratamos de acercarnos más al otro para tratar de reconocer sus dolencias, porque seguramente STEAM puede efectivamente reflexionar muchas cosas, pero ¿cómo hago para padecer más o acercarme más, ser más empático con el otro, sin buscar muchas fórmulas, pero o también mostrando no la estamos pensando, o la estamos pensando, o quién está dando línea para pensar un humanismo entonces desde acá, o una propuesta efectivamente integradora, cálida, amorosa, no sé, una especie de Humberto Maturana STEAM, pues, que efectivamente nos acerque al otro y que nos haga gozar del amor, porque a veces esto se vuelve muy frío, muy duro, y no sé, me voy a atrever a pensar, si en un colegio como benedictinos, cada 3 meses tengo que pensarme un proyecto de esos, ¿hay tiempo para pensarnos en nosotros mismos? ¿O pensar para adentro? ¿O solamente qué estar haciendo? Entonces me gustaría hacerles como una pregunta, ¿cómo hago para acercarme más al otro desde STEAM? ¿Puedo hablar? Bueno, profe, yo creo que usted ha retomado las palabras justas y precisas para hablar de ese enfoque, ¿cierto? Ya usted observó el territorio, ya usted observó esa necesidad específica en lo socioemocional. Ahí ya está el proyecto, ¿cierto? Ahí ya desde la posibilidad de la integración que tiene usted con sus compañeros docentes, desde la motivación que usted tenga y la posibilidad de llevar ese dolor que usted siente a sus estudiantes, ahí ya hay un profundo proyecto de investigación, ¿cierto? Y cómo los estudiantes podrán intentar dar respuesta a eso que usted está cuestionando, ¿cierto? Y cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, las artes, las humanidades y todas las demás áreas van a apuntar a ese reencuentro de lo humano, ¿cierto? Aún teniendo en cuenta a las inteligencias, en este caso artificiales. Pero eso es observar esas problemáticas y darle solución. Yo no le voy a dar la solución al problema, pero sí le cuento que es justamente eso lo que se pretende, ¿cierto? Que podamos observar y encontrar esas soluciones. Bueno, desde el colegio, porque también sería exponer como un modelo que es muy amplio, nosotros hemos tenido la fortuna de estarnos pensando el colegio nuevamente de cero alrededor de 10 años atrás. Y STEAM aparece como una posibilidad precisamente de mover el pensamiento creativo de los docentes y desestructurar el currículo. Porque lo que nos pasa a nosotros en las aulas es que cuando estamos respondiendo solamente a lo administrativo se nos puede morir la pasión, se nos puede morir el amor por lo que elegimos realmente ser docentes. Entonces, STEAM lo que hace es poner a los profes a pensar cada cierto tiempo en esos asuntos que nos convocan como comunidad y son problemas que salen del encuentro con el otro, del reconocimiento del otro, de la realidad que nos está atravesando como colegio, de la realidad que nos está atravesando como región, como país, como parte de una ciudadanía global en últimas a la que pertenecemos a un solo clic. Entonces, no es sentarnos a pensar proyectos en una oficina y luego llevarla a las aulas, sino al revés. STEAM aparece en el colegio como respuesta después de pensarnos mucho, como una vía, como una forma, como un proyecto de vida para nuestros estudiantes, donde siempre les decimos, venga, hay más allá de lo que estamos viendo, hay más allá de este espacio, hay más allá del otro. La filosofía de nuestra parte, primero, de escucharnos internamente. Luego de escucharnos, mirar, levantar la mirada y saber que hay un otro, que es próximo y que lo quiero, y porque lo quiero lo acompaño. Pero también hay un otro que no veo, y no porque no lo vea no hace parte de mi proyecto de vida.
también está y también debe estar. Y eso hay que pensarlo. Y primero se construye con el otro para luego poder salir a construir país. Entonces, para nosotros, STEM es una consecuencia, no es lo que nos resuelve, sino que es lo que ha ido apareciendo en ese encuentro, en ese estar con el otro y decir, venga, que se puede construir de manera colaborativa y partir de esa realidad que nos atraviesa a todos. Nosotros no pensamos problemas genéricos, pensamos problemas que salen de nosotros, que salen de nuestros niños, que salen de nuestros estudiantes, y desde ahí tratamos de devolver en justicia para poder aportar a una sociedad más incluyente, más humana, más justa. Yo te cuento un poco, volviendo al proyecto Impacto Maker, cuando empezamos ese diseño, lo primero que pensamos es, hay que hablar de pensamiento crítico, de ética, de sostenibilidad, porque obviamente es una tecnología nueva, o nueva en el buen sentido, en la que nosotros apenas estamos teniendo acceso, porque pues eso nació hace muchos años. Y cuando nosotros desarrollamos esa metodología de pensamiento de diseño, ¿sí? Que es donde nos basamos, pues la primera es empatizar, ¿sí? ¿Cómo me pienso yo en el otro? ¿Cómo me pongo yo en los zapatos del otro? Y desde ahí es que nace esa idea de generemos el reto, y ese reto debe salir de lo que yo quiero, ¿sí? ¿Cuál es mi interés? Sea de docente, sea de estudiante, y buscar lo que como tenemos objetivo es generar agentes de cambio. Porque básicamente es lo mismo que tú estás haciendo en el colegio, ¿sí? Cómo nos pensamos en el otro y cómo yo pensándome en el otro y conociendo la situación actual, sus necesidades, sus contextos, su raza, sus edades, su género, ¿sí? Cuando yo ya identifico quién tiene la necesidad, puedo empezar a construir y buscar soluciones innovadoras, y en este caso pues del proyecto, como potencio esas ideas con el uso de inteligencia artificial, pero también vamos a encontrar que en esos tenemos videos donde estamos contando que es un sesgo, ¿sí? Y le explicamos al estudiante, un sesgo es básicamente culpa de nosotros, que lo está haciendo la máquina, pero es que ¿quién le está enseñando a la máquina? Nosotros los seres humanos. Entonces venga, entendamos que es que muchas cosas de lo que la máquina está haciendo mal es culpa de nosotros. Entonces eso es lo que nos gusta, o sea que también les hacemos entender a ellos qué es lo bueno y lo no tan bueno de las tecnologías. Yo tendría algo para agregar. No es que, no crean que estoy viendo el celular porque estaba buscando, aquí muy ocupada, sino porque estaba buscando algo alrededor de los proyectos que vamos a premiar el próximo viernes, porque hay justamente un par de proyectos asociados a ese tema, ¿cierto? Es decir, cómo reconocemos que lo emocional, lo personal, también es ciencia, que abordar esos elementos desde el aula también es ciencia, ¿cierto? Entonces, es como invitarte a algo que te decía Diego, y es, usted ya tiene un proyecto ahí, ¿cierto? Alrededor de los cuestionamientos y las preguntas que nos estamos haciendo, porque a propósito de Tatiana, que lo mencionaba, en el proceso creativo de pensarnos un proyecto bajo la metodología que sea, que puede ser el design thinking, el contexto, ese cómo es el punto de partida. El cómo te lo da específicamente la necesidad de ese contexto. Y si la necesidad de ese tu contexto en el aula es trabajar el ser, entonces eso es lo que hay que abordar y aprovechar STEAM como la metodología y el enfoque que me va a llevar a fortalecer eso. Y aprovechar STEAM incluso para generar la pausa del mundo tan lleno de cosas y revolucionario, que nos está incitando a un montón de movimientos, a un montón de pensamientos, a cosas que hoy los niños de 5 años preguntándole a uno cosas que uno se preguntó cuando ya tenía 18. Entonces es aprovechar ese contexto para que de ahí surja y resurjan los proyectos. Y a propósito, yo les recomendaría ahí un libro que se llama Gracias por llegar tarde, que aborda como todos los temas alrededor de la globalización, el medio ambiente, la tecnología, en un escenario esperanzador a pesar de el contexto real, de la realidad. Muchísimas gracias. Vamos con Bien, una última pregunta. vamos a tener 2 preguntas rápidamente porque tenemos que seguir pues, Dos la preguntitas agenda. cortas, claro que sí. Lo malo de lo interesante es que daña las agendas y las corre hacia adelante, Así pero nos es. gusta mucho que haya esa participación. Así es, Profe. compañero. Gracias, Juan. Buenos días para todos. Mi nombre es Roberto Muñoz. Voy a dar un poquito de contexto para mirar como la finalidad de la pregunta. Yo soy químico de formación. Estoy en este momento acompañando a la institución educativa La Paz.
Y hablando uno de la integralidad, porque esto es STEM más la ética más, no sé cómo la gente habla de unas cosas y no de otras. Digamos que cuando uno intenta llevar todo esto al aula de clase, entonces uno habla de todo lo que le ocurre en toda la vida, entonces por eso involucrar los fenómenos naturales con el por qué existe el rocío, que por qué el vaso está mojado, de explicar los por qué se ha vuelto muy importante. De ahí que, por ejemplo, uno sale y se toma un tintico y habla de que ya hay una política pública. Porque es que si no hay política pública, aparece todo el mundo jalando una cuerda a ver quién alcanza a llegar más arriba. Si hay una política pública, todos estamos empujando el barco para el mismo lado, ¿cierto? Intentando llegar a un fin que es conjunto para todos. Enfocado en eso, no sé si se han dado cuenta, o sea, yo me gradué hace mucho tiempo como químico y era muy complejo, si lo voy a relacionar con las redes sociales y con la IA, buscar información en la web, ¿cierto? Creo que una de las facilidades que nos crea la IA es buscar artículos científicos, es buscar información especializada. Hoy en día hay varias bases de datos enfocadas en obtener resultados negativos de los experimentos o investigaciones. La invitación o la idea en la que va mi pregunta, mi inquietud, relacionándolo con lo que acaba de decir el profe Jaime, incluyendo el tema de la ética, porque cuando yo estudié mi pregrado, y creo que a todos nos pasó, todos lo decíamos mucho en silencio, uno veía que habían personas que acomodaban para que diera algo, ¿cierto? Hoy en día es muy relevante explicar y contar por qué no dan los resultados, ¿cierto? Hablamos de podcast, por ejemplo, de gente, cómo se descubrieron, cómo se obtuvo la Coca-Cola, ¿cierto? Una cosa que no tiene nada que ver en teoría con nada, pero uno cuando estudia y se da cuenta de cómo llegan a la fórmula de la Coca-Cola, uno puede enfocar un proyecto de investigación desde ahí. Entonces, el comentario va más enfocado en no olvidar, y aquí tomo lo que Daniela menciona, que está empezando, pero ya hay gente que cometió los errores, que estudiar los errores de alguien más me permite no cometerlos yo, ¿cierto? Y para terminar, me acuerdo, hablando en el tema del territorio, tuvimos la oportunidad de estar en los Juegos del Magisterio y nos pegamos una escapadita por ahí, y esa escapada nos la dio un chico acabado de egresar de 11, conociendo su territorio, conociendo qué sembraban, conociendo las casas. O sea, cuando eso se lleva al territorio, eso es una cosa espectacular. Un chico de 17 años dándonos clase a 30, 25 profes de un tema que maneja él en su territorio. Entonces, me parece que esta es la apuesta, me parece que es el rumbo. Yo haría como clic en el tema de los resultados negativos, porque cuando uno obtiene un resultado negativo en investigación, los chicos se desmotivan, pero hay que empujarlos a que ese no es el fin, sino que solamente es un medio para alcanzar los frutos en el futuro. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, Instituto Educativo La Paz, Carlos Mario Pulgarín, docente de matemáticas. La pregunta es puntual. En STEM se viene hablando desde hace más de 30 años y hay países que han recorrido el camino. Entonces la pregunta es, ¿cómo anticiparnos a esta frenética evolución de las tecnologías y crecimiento de las tecnologías en todos los ámbitos, de tal manera que ustedes, con el impacto que han tenido en sus comunidades, en sus instituciones, tener una visión más amplia, y más amplia puede ser tan solo al 2030, por ejemplo, no sé, o al plan de desarrollo departamental o del país, para que no repitamos ese proceso que otros países ya han construido y que han caído en errores y tropiezos, sino que anticipémonos a ese escenario y podamos tener una visión en la educación frente a esta herramienta o el posible camino que tiene todos esos modelos o enfoques en unos años. Muchas gracias. Profe, ¿me repites el nombre? ¿Cómo es que es tu nombre? Carlos. Carlos, lamento decepcionarte, porque yo pienso que no hay forma de anticiparnos. O sea, el mundo, y ahí te invitaría también a leerte el libro que le recomendaba al profe de Gracias por llegar tarde, va
y el cambio tecnológico va a un ritmo mucho más acelerado del que los humanos en el proceso educativo, en el proceso de adopción de política pública, en el proceso de transición para entenderla, nos estamos quedando como, no he terminado de entender esta y ya salió una nueva, ¿cierto? Entonces yo creo que no hay forma de anticiparnos a ese cambio, más sin embargo hay la posibilidad de que nosotros tengamos la propia capacidad y desarrollar la propia capacidad de adaptación. Para mí esa sería la forma y la respuesta de lograr no hacer la anticipación, pero sí de transitar en ese mundo de posibilidades que cada vez es más diverso y más grande en términos generales. Yo coincido un poco. Nosotros con tecnología vamos muchísimo más atrás que varios países y con la educación y la tecnología igual. ¿Qué está pasando con los países que empezaron con la revolución de que el celular se debería estar en el aula? La gran mayoría retractaron y no pantallas y no celulares y estamos volviendo a los libros, ¿sí? Nosotros todavía estamos peleando en algunos colegios si les permitimos el celular en el aula. Entonces creo que sí tenemos que aprender de los otros, de los errores de los otros y lo que les mencionaba ahorita, pensarnos y entender los referentes. Son contextos muy diferentes, ¿sí? Pero creo que es muy difícil uno prevenir sin vivirlo. Yo digo que el fracaso es como una segunda oportunidad, entonces vivámoslo, miremos si en nuestro contexto funciona, no funciona y devolvámonos, reintentemos nuevamente y co-creemos. Yo voy a complementar ahí algo rápido y es que para nosotros STEAM no son los recursos, no son tampoco en sí mismas las asignaturas. En realidad es una metodología que me permite parar y pensar la propia vida y va generando unas formas de enfrentar los desafíos que la vida nos pone cada día, independientemente de lo que tengamos o no. Yo me quedo siempre con la frase de, si no hay tecnología no es posible desarrollar proyectos STEAM, y sí es posible, o sea, la base de los proyectos no es la tecnología es un recurso, la base de los proyectos es lo que pensamos ahí y lo que está pasando en la cabeza de nuestros estudiantes, en el corazón de nuestros estudiantes y en la vida de nuestros estudiantes, más allá del recurso. Profe, yo me he hecho esa pregunta y es cómo me veo yo más adelante y cómo me proyecto como ese maestro que fortalece ese proceso. Y STEAM sí surge hace mucho tiempo y surge justamente por esa necesidad de formar personas competentes en ciencia, tecnología e innovación. Y hoy en día no es solo Colombia, es una tendencia mundial, pues hay menos estudiantes en este tipo de áreas y sobre todo mujeres. Entonces de ahí que mi apuesta en el futuro es poder impactar, ¿cierto?, fuertemente a mis estudiantes, generando esas capacidades, esas competencias y sobre todo esas habilidades propias, porque cuando surgen estas cosas inesperadas, estas problemáticas sociales, ambientales, culturales, pues de alguna manera a quién le echan la mano para solucionar la ciencia, la tecnología e innovación. Entonces de ahí de formar esas capacidades en los estudiantes y vernos a futuro con esas formaciones pues bien arraigadas y significativas para todos. Listo, muchas gracias. Gracias a Sandra Milena Gaviria, Tatiana Jiménez Hoyos, Diego Alonso Gómez González y Daniela López Montoya, expertos en nuestro panel de la mañana de hoy. Envigado, grandeza, tradición e innovación.